junto a Soledad Agüero para revisar noticias internacionales. ¿Cómo estás? Sí, Pati, ¿cómo estás? Nuevamente con la guerra arancelaria que sigue escalando. Hubo anuncios recientemente desde la Casa Blanca porque aclararon ahora, en base al decreto que firmó Donald Trump, que incluye también la pausa de 90 días que había anunciado ayer, pero lo que aclara es que los aranceles a las importaciones de China, que fueron los únicos que no se salvaron de esta pausa, alcanzan el 145%. Ayer se había dicho que la suma de todos los aranceles ya llegaba a 125%, pero se aclaró en este decreto que ahora se suma el 20% que a principios de marzo se había aplicado para penalizar el tráfico de fentanilo, que había sido una de las primeras medidas en esa materia que había anunciado Estados Unidos, y a todo eso se le agrega también todos los impuestos que ya existían desde antes que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Es que yo hoy día revisaba distintas publicaciones y era como difícil seguir la pista de en cuánto están los aranceles, a quiénes sí, quiénes no. De hecho, acá en Chile también ahí está la duda si acaso esta pausa aplica o no para el 10% de Chile. Veía que la Unión Europea también tenía otra respuesta, estaba tratando ahí de que se abra un espacio para negociar, pero como que hay que hacer ahí un mapa para identificar cuáles son los aranceles que rigen y cuáles no. Claro, y en el caso de Chile lo que dijo hoy día el ministro Marcel fue que entendía que sí, que seguían aplicándose para nuestro país los aranceles del 10%, pero que iban a ver en detalle la orden ejecutiva como para poder tenerlo más claro. Lo cierto es que desde la Unión Europea ya dijeron que van a echar pie atrás también a los aranceles que ya habían anunciado, pero este decreto también nuevamente significa que la incertidumbre vuelve a los mercados, porque los principales indicadores se tiñeron nuevamente de rojo ayer después de la pausa que anunció Donald Trump. Se vio que estaban en verde. Claro, ahí hubo como un alivio. Un pequeño como que alivio. dijeron, ya, a lo mejor aquí se retrocede en esta política migratoria, pero como China es tan importante en los mercados, si no se resuelve el tema con China, va a seguir todo muy complejo. Claro, porque tú lo decías, ahí lo que pasa entre Estados Unidos y China finalmente termina afectando a todo el comercio mundial, y es eso también lo que significaría ahí efectos para nuestro país, más allá de si está vigente o no el arancel del 10% que había anunciado inicialmente Donald Trump. Y hoy día, además, a partir de la medianoche, que ya entraron también en vigor los aranceles que ya había anunciado China, los aranceles del 84%, no se sabe si es que van a seguir respondiendo ahora a cada golpe que ha anunciado hace ya varios días desde Estados Unidos. China ha respondido de manera inmediata, a diferencia de la estrategia que han estado implementando desde la Unión Europea, que dicen vamos a evaluar cuál va a ser la respuesta, pero dando espacio también a las negociaciones. Por lo menos se generó, al menos las declaraciones, un espacio para que se pueda negociar. Sí, de hecho ya dijeron hoy día desde Estados Unidos que las propuestas que le han planteado por lo menos desde 15 países para negociar ya están cerca y de cerrar con ellos algún acuerdo. Fueron declaraciones que entregó el encargado económico, uno de los asesores económicos de la Casa Blanca, que dijeron que sí están abiertos ahí a recibir cualquier propuesta de negociación. Hay que ver ahí también cuáles van a ser los términos y si eso podría significar efectivamente un alivio para prácticamente todos los socios comerciales que de Estados Unidos a los que se les había impuesto ahí un arancel, pero que ahora por lo menos hasta 90 días va a quedar en pausa. Pero Donald Trump no solo está haciendo noticia por esto, sino también por otra promesa de campaña, Pati, de la que no habíamos escuchado mucho hablar, a diferencia de los aranceles o del tema de la inmigración. Pero ahí estaba Donald Trump firmando otro decreto. ¿Pero para qué? Para revertir las regulaciones de los cabezales de las duchas, que era una regulación que se había implementado durante la administración Biden con el fin de evitar el desperdicio de agua. Y lo que limitaba era
precisamente ahí el caudal de las duchas a máximo de 9 litros de agua por ponerle ahí minuto. un límite, eso tenía un impacto importante respecto a la reducción de la cantidad de agua que se utilizaba. Pero lo que aquí también llama la atención son los argumentos que entrega Trump, ¿no? Sí, Donald Trump dijo que le parecía ridículo, que nadie quería ahí un caudal, un cabezal de ducha de bajo caudal, y muy al estilo Donald Trump le comentó ahí a los periodistas que estaban presentes en el momento en que él firmó ese decreto que le gustaría tomar una buena ducha para cuidar lo que él llamó su hermoso cabello. Cuando ahí vemos en las imágenes el pelo al viento de Donald Trump. Se pueda cuidar con la suficiente cantidad de agua, poder cuidar su hermoso cabello. Claro, como te decía, hay una promesa de campaña de Donald Trump y claro, aquí los periodistas lo vieron como una declaración tragicómica por parte del presidente de Estados Unidos, porque bueno, esto también tiene otro tipo de implicancias, que suba, por ejemplo, las cuentas del agua para los consumidores y claro, también de la electricidad, que es parte también de los efectos que se han comentado después de este último anuncio de Donald Trump. Y actualicemos además las últimas cifras de la tragedia en una discoteca en Santo Domingo, con los fallecidos que ya llegan a 208, una cifra que lamentablemente con el paso de las horas vemos cómo sigue en aumento, y son cerca de 200 las personas que están heridas. Hay 8 de ellas que están además en estado crítico, y acá ya hay una estimación de la cantidad de personas que estaban a esa hora en la discoteca. Se calcula que serían entre 500 a 1000 las personas que se encontraban. Es que me acuerdo cuando recién partió esta noticia, se hablaba de cerca de 7 fallecidos, ¿no? Sí, pero ya tú habías dicho que lo más probable era que esto iba a ir aumentando, porque en el fondo había muchos desaparecidos. Y ahora ya estamos hablando de 218 muertos en una discoteca que era reconocida, que me imagino quienes fueron allá tenían la confianza de que estaban en un lugar seguro. Y ocurre algo de estas características. Sí, era una discoteca que era frecuentada especialmente los días lunes, que era el día en el que asistían ahí una serie de autoridades de distintos ámbitos, de la política, de la cultura, del deporte. Y claro, aquí tal vez la víctima más famosa que perdió la vida era el cantante Rubí Pérez, que se estaba presentando esa noche junto a su banda, que lo rescataron después de entre los escombros y en el hospital. Luego se supo que había perdido la vida, y lo cierto es que se está empezando a perder la esperanza de poder seguir encontrando a personas con vida, pero lo que comentaron los socorristas es que el lugar de la tragedia no lo van a abandonar mientras haya por lo menos algún familiar que esté reclamando por alguna víctima. Han recibido muchas llamadas de personas que quieren saber qué pasó con sus seres queridos, y siguen movilizando todavía personal de bomberos, a personal de rescate, y se ha conocido además otras identidades de personas que se encontraban en la discoteca a la hora de la tragedia, exjugadores de béisbol conocidos en la República Dominicana, un diseñador de moda también, ya les comentábamos, de una gobernadora de una de las provincias del país, y también la muerte del cantante, que les decíamos que se estaba presentando durante esa noche en un día de duelo nacional. 3 días de duelo nacional fue lo que declaró el presidente Luis Abinader de República Dominicana.